Ya el 25 de marzo hacemos un simulacro para nosotros tomar medidas y trabajar con el personal mínimo necesario en el terminal, y me refiero al operativo. Solo el mínimo que se necesita para las operaciones y empezamos a dejar más personal en las casas. Esa misma fecha, marzo 25, inicia el aislamiento preventivo obligatorio. Y si vemos aquí un poco, quiero resaltar las medidas tempranas que nosotros tomamos, porque ya desde más de una semana antes, marzo 16, estábamos ya trabajando desde las casas y habíamos empezado con nuestros protocolos y el personal mínimo. En marzo 28 ya iniciamos un plan de desinfección de las áreas comunes de trabajo. En abril 3 iniciamos todas las charlas académicas, institucionales y entre todas las que podemos hacer para mantener el contacto con nuestro personal, las charlas de TI, las capacitaciones para que continúe con el entrenamiento del personal y mejorando sus conocimientos y expertise en la operación portuaria. Creo que algo de eso mencionaba Juan Pablo, que era importante que el personal en los puertos se siga capacitando y esto no se suspenda. En abril 26 empezamos una ampliación, en Colombia hubo una ampliación del aislamiento preventivo obligatorio, y el 16 ya llevamos un mes implementando nuestro protocolo en Palermo. El 20 hay una ampliación del aislamiento preventivo nuevamente obligatorio, y en mayo 3 ya tenemos una cifra muy relevante en Colombia, donde se reportan 7.668 casos del COVID, pero también un dato bien relevante que ya había 1.378 personas que se habían recuperado. Ya a la fecha de mayo 4 de ayer, se reportan 3,5 millones de casos del COVID en el mundo y 1.33 millones de recuperados y 248,000 muertes. Caso que es muy relevante, y cualquier medida que uno tome es muy importante para prevenir y mitigar el contagio y la propagación del virus, pero al mismo tiempo garantizar la continuidad del negocio. Y esto es lo que hemos venido haciendo. Aquí vemos algunas fotos también de las limpiezas que venimos haciendo en todas las áreas, tanto dentro de las oficinas, del terminal, de los equipos, las tomas de temperatura. También estamos nosotros de tener kit de desinfección. Nosotros suministramos agua al personal para que se mantenga hidratado. Logramos hacer que tuviera una doble bolsa para esta agua adicional, porque suspendimos los sitios donde normalmente se hidrataban. Habilitamos los lavamanos, y estos también fueron los primeros lavamanos que nosotros implementamos. Ya tenemos unos donde se accionan con el pie. Tenemos 5 que están en camino adicionales para tenerlos en todas las áreas y continuar incentivando el uso del lavado de manos, que adicional al distanciamiento social son las medidas que más funcionan y que están comprobadas, que son las que realmente permiten que se evite el contagio. A mano derecha vemos algunas fotos cuando se hacen estas reuniones de equipo donde se deben posicionar para mantener esa distancia. Otra tema que aprendimos y que hemos venido implementando es mantenernos permanentemente en contacto con todo el personal, con reuniones periódicas, en la visita a los puertos, tanto de los gerentes y los líderes, los directores. Hacemos reuniones manteniendo esa distancia y implementando también toda la comunicación respectiva de lo que viene sucediendo. Enviamos mensajes, videos, y también algo muy importante, tenemos unos boletines diarios donde informamos toda la situación que viene sucediendo, lo que venimos haciendo en el terminal y algunos tips que deben tener en cuenta para seguirse protegiendo. Esto lo hacemos de una periodicidad diaria muy importante. Nos hemos sumado a diferentes iniciativas que se vienen haciendo en todo, a nivel gremial, institucional, gubernamental. Todos los puertos en Barranquilla, por una iniciativa de Asoportuaria, algunos de los puertos, nos sumamos a tocar las bocinas cada 3 horas en el día para recordarle a la gente el lavado de las manos. Enviamos mensajes a diferentes actores de la cadena del transporte y portuario y marítimo. Compartimos historias de vida con las diferentes autoridades. Estamos en todo el momento apoyando la academia, conectándonos en vivo en Instagram,
dando a conocer nuestras medidas, ruedas de prensa con los periodistas, informando qué afectaciones hemos tenido, cómo nos ha impactado, cómo nos estamos preparando, muy activos en la ciudad de Barranquilla también para las estrategias que tienen que ver con el tema de la energía después del COVID. Y algo bien importante que no quiero dejar de mencionarles es que estamos muy comprometidos con nuestro entorno, sabemos las dificultades que tienen ciertas localidades, en especial las que nos rodean, para también poder implementar algunas medidas como son las desinfecciones. Nosotros estamos ayudando, por ejemplo, a la estación de policía a desinfectarla cada día de por medio. La estación de salud también estamos ayudándolo a desinfectar, y cada uno de estos sitios en Palermo, donde haya bastante afluencia de gente, le estamos ayudando a esa desinfección, pero también enseñándoles a cómo cuidarse. Adicional a toda, pues cualquier solidaridad que hemos tenido como empresa a diferentes campañas que se han hecho no solo en la ciudad de Barranquilla, sino también a nivel de donde tenemos representación cada una de las empresas, y en especial pues con las alcaldías. Nos hemos sumado a la ayuda de la población, pero también a través de nuestra fundación venimos incentivando esa solidaridad, no solo de nuestros funcionarios, sino de todos nuestros colaboradores, operadores, terceros, cualquier persona que se quiera sumar con una colaboración para llevar alimentos a todas estas poblaciones vulnerables. Pero algo bien importante que también estamos haciendo en la comunidad, y es el acompañamiento de proyectos sociales, como por ejemplo de tapabocas, enseñándole a las madres cabezas de hogar cómo elaborar estos tapabocas con las telas adecuadas para poder que sean las que retengan cualquier tipo de fluido, cómo debe ser la postura, y enseñándoles cómo elaborarlas para que ellas también las puedan vender, ayuden a proteger a la comunidad, se colaboren entre ellos y tengan algún sustento para cada uno de ellos. Yo creo que también, pues más importante ahorita mencionarles lo que se viene ahora, porque yo creo que el trabajo que debemos hacer todas las sociedades portuarias, que somos los que estamos aquí hablando de lo que viene, es muy importante, porque pues necesariamente al abrirse pues ya más la economía, a ver más personas en la calle, a ver, digamos, saliendo y más afluencia de personal, debemos estar preparados para seguir operando, y nosotros tenemos hoy 16 iniciativas que ya estamos implementando y que las vamos a reforzar, que están divididas en 4 categorías, que son en las personas, la infraestructura, el ambiente y en el negocio. Para eso nosotros hemos comprado las pruebas rápidas de detención del COVID y la vamos a aplicar a todos nuestros colaboradores. La estamos compartiendo también con los terceros que nos prestan servicios para estar conociendo el estado de salud. Estamos implementando las medidas de pico y cédula para evitar la acumulación de personas en nuestras oficinas, para poder mantener bajo nuestras, en caso de nuestras que nosotros recogemos y llevamos a todo el personal a sus casas, que antes se tenían que concentrar en un sitio donde llegaban la ruta. Hoy en día, y desde la implementación de esta medida, estas rutas están yendo incluso hasta las casas de las personas para que no tengan que tomar otro medio de transporte, y así evitar ese contagio. Eso es una medida muy importante, no solo el cupo, sino que esas personas salgan de su casa a la ruta y de la ruta a sus casas, pasando por el terminal. Estamos disponiendo de los tapabocas para todo el personal, las máscaras N95, mantener restringido el uso de elementos de cocina que se comparten en nuestro catering, en los vasos, platos y eso, sino que cada persona debe hacer, llevar sus propios utensilios. Señor Ricardo, disculpe que lo interrumpa, pero ya sé. El uso y el consumo de estas personas que no tengan que... Sí, ya estoy aquí contándoles un poco de estas medidas, y ya con esto terminado en términos de lo que estamos haciendo en cada una de estas para el retorno a las actividades. Sin embargo, pues quiero mencionar que vamos a mantener el personal mínimo necesario funcionando en el terminal, y también trabajando por celdas para cerrar el círculo ese que se pueda presentar de contagio, manteniendo un pico y cédula y los establecimientos de turno de trabajo. Básicamente, pues era eso lo que les quería compartir, y con eso termino mi presentación.
Señor Ricardo, muchísimas gracias por su participación. El siguiente panelista es el señor René Puche, del puerto de Barranquilla. Muchas gracias a ustedes y pues me quedo aquí pendiente por si más adelante hay preguntas. Sí, ya tengo una pregunta para usted. Bueno, buenas tardes. No sé si me escuchan, si tienen mi presentación. Sí, ahí la veo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos. Quiero agradecer pues, al abogado de transporte, al doctor Juan Carlos Rodríguez, a Tatiana también, a Wista por esta invitación, a Hilary, que hace parte de nuestro equipo de trabajo, también, que me complace mucho que sea parte de Wista, y obviamente a nuestra querida Genia Benavides, que como parte muy cercana a nosotros, tuvo también participación en nuestra invitación. A todos los panelistas, pues buenas tardes. Contraalmirante, es un placer tenerlo con nosotros y muchas gracias por compartir con nosotros también todas las iniciativas que ha venido impartiendo la DIMAR. A José Vicente también, gran conocido de nuestra casa, un gran conocedor de todos los temas portuarios. También muchas gracias por estar acá. Y también a mis colegas, a Ricardo, a Juan Pablo, mis colegas de Santa Marta y Cartagena, también fue un placer estar acá con ustedes. Yo tengo una presentación muy similar, asumo que es muy similar a la que tienen todos los puertos, por lo tanto no voy a ser no voy a entrar tanto en detalle en lo que hemos hecho, porque pues asumo que todos, mejor dicho, por lo visto todos estamos haciendo temas similares, lo cual es verdaderamente importante. Hay varios temas que nosotros hemos enfatizado, hemos estado muy de cerca con el gobierno nacional, adoptando todas las medidas de prevención del gobierno nacional, y obviamente pues creo que todos los colombianos nos sentimos bastante bien, muy orgullosos de la manera como el gobierno ha venido encarando esta situación. Y también pues vale la pena mencionar en Barranquilla la buena labor que viene haciendo tanto nuestra gobernadora como nuestro alcalde. Las medidas han sido más que todo claras y nos han podido también anticiparnos a estas medidas. Y vale la pena resaltar algo. En Asoportuaria, que es la Asociación de Puertos del Atlántico, donde participamos todas las sociedades portuarias, todos los terminales de Barranquilla, hemos tenido también bastante información de manera cooperativa. Compartimos iniciativas entre los diferentes terminales que nos ayudan precisamente a copiar con orgullo lo que otro terminal está haciendo precisamente para preservar y sobre todo para proteger a nuestros colaboradores, que creo que todos estamos de acuerdo que es nuestro objetivo más importante. Yo quisiera empezar porque pues hay que resaltar que la actividad portuaria fue considerada o ha sido considerada desde siempre como una de esas actividades esenciales que no nos permiten parar. Por lo tanto, nos tocó, como les decía anteriormente, actuar temprano. En el caso específico de Barranquilla, la actividad portuaria o la economía de Barranquilla y el abastecimiento de alimentos de la ciudad de Barranquilla depende en gran parte de su actividad portuaria. Por la zona portuaria de Barranquilla entran yo diría unas casi 3.000 toneladas de granel limpios, sorgo, trigo, maíz y demás, que terminan las despensas de nuestras casas en manera de comida. Entonces, esa parte para nosotros es muy importante tener en cuenta la responsabilidad que jugamos hoy en día, responsabilidad que juega nuestra gente, y también por eso es importante tomar las medidas de seguridad anticipadamente. Nos acogimos a toda la parte de la normatividad por parte de la DIMAR en la atención de la DIMAR y de Sanidad Portuaria con respecto al arribo de las motonaves. La DIMAR fue muy asertiva en sus mensajes y eso nos ayudó muchísimo. Le exigimos también a todos los transportadores, si te vas un momentico a la diapositiva anterior, a todos los transportadores le pedimos también la parte de tapabocas. Inicialmente nosotros estábamos colaborando con los transportadores para haciéndoles donación de tapabocas y guantes. Poco a poco se fueron ya metiendo en el tema. Las compañías de transporte, ya los transportadores venían equipados. Y también quiero resaltar algo importante con respecto al transporte, y es el papel que jugó el gobierno nacional, Ministerio de Transporte, Superintendencia de Transporte, de Puertos y Transporte, las diferentes entidades, porque los transportadores tenían un problema muy grande, y era que no encontraban en las vías, por ejemplo, entre Bogotá y Barranquilla, no encontraban restaurantes, no encontraban hoteles, no encontraban sitios donde abastecerse, porque todo estaba cerrado cuando se dio la primera luz. Entonces, ahí poco a poco se fueron uniendo esfuerzos
para que los transportadores pudieran seguir andando. Y la otra parte es también las diferentes entidades del Estado, como DIMAR, como el ICA, como el INVIMA, Cor Magdalena, antinarcóticos y demás, y la DIAN también, donde empezamos a visualizar a través de unas mesas de facilitación, se empezaron a visualizar los diferentes retos que teníamos las entidades portuarias, porque habían clientes muy importantes que les había tocado cerrar sus empresas, que no podían retirar la carga de los puertos. Entonces a todo eso hubo que buscarle solución en un momento de una coyuntura increíble que era muy difícil, y la verdad es que el gobierno creo que sacaba varios decretos por día, ajustándolos precisamente para poder trabajar inclusive siendo flexible en las normatividades, y eso habla verdaderamente muy bien de las entidades del Estado. Con respecto a los operadores portuarios, que son personas que no son de la nómina del puerto, son operadores portuarios, también les exigimos muchísimo cuidado sobre el ingreso, el lavado de las manos. Pusimos alertas en todo el terminal para que la gente estuviera consciente de lavarse las manos, como dijo Ricardo anteriormente. Nos pusimos de acuerdo entre los diferentes terminales para que los buques sonaran sus bocinas cada 3 horas para recordarle a nuestra gente que había que lavarse las manos, inclusive en Barranquilla, casi que en todo Barranquilla se oyen los buques cuando están tocando sus bocinas, para que la gente se acuerde de que se tienen que lavar las manos. En la próxima diapositiva hablamos un poco sobre las medidas que tomamos en los grupos de interés. Si pasa a la próxima diapositiva, por favor. Hablamos de la parte de todo lo que es la toma de temperatura a nuestra gente al ingreso, también como una medida preventiva para nuestra gente. Hicimos primero muchísimos planes de capacitación, todavía lo seguimos haciendo a diario, capacitación no solamente directamente con nuestra oficina de seguridad y salud en el trabajo, sino acompañados de las entidades de salud, tanto de la alcaldía, la gobernación, como las privadas, dando mucha información sobre esto para que la gente tenga una buena noción de cómo prevenir el contagio y qué hacer en caso de contagio. Entre otras medidas que tomamos, las rutas, duplicamos el número de rutas que trae, o el número de buses que trae nuestra gente al terminal, con el fin de que hubiese una ocupación nunca mayor al 50%. Todos los buses están dotados con geles, con galletillas, para que nuestra gente se mantenga limpia, y al ingreso del terminal todas las mañanas una charla de capacitación que es indiscutible y es indispensable también, y eso nos ha logrado, nos ha ayudado muchísimo. Paramos también con el ingreso biométrico, solamente ahora es con el carnet, y hemos hecho mucho énfasis en la distancia social, porque indiscutiblemente es en lo que más creemos nosotros, en la distancia social, el fortalecimiento a toda lo que es la parte de limpieza de oficinas, patios. Desinfectamos todo el terminal, instalamos lavamanos, en su momento lavamanos improvisados a través de todo el terminal, un 19 lavamanos para que la gente tuviera acceso a agua, a jabón, para mantenerse con las manos limpias. Y también a nuestra gente le dimos kits además de unos mercaditos, le dimos unos kits de limpieza que se pudieran llevar a su casa, también para que pudieran tener todas las prevenciones posibles al llegar a su casa después de una jornada laboral. Entonces, eso es lo que hemos hecho ya en todo lo que tiene que ver con la parte de sanidad. Y también, digamos que hay un tema que me parece muy importante en la medida de prevención, y es la comunicación. Hemos hecho mucho énfasis en no solo divulgar las medidas de prevención, sino también muchas charlas de capacitación de nuestra gente. Es importantísimo mantener la motivación de nuestro personal, mantenerla a tono, porque es indiscutible que jugamos un rol esencial, y también que estamos estamos muy expuestos. Consideramos que hay personas nuestras indiscutiblemente van a salir contagiados o vamos a salir contagiados, pero es importante mantener la calma y mantener la motivación, porque nuestro terminal no puede parar. Igualmente hicimos una revisión completa de todo lo que eran los cargos críticos por cada una de las áreas, y qué íbamos a hacer en caso de que, por ejemplo, todos los operadores de grúa, por decir algo, que son sumamente esenciales para nosotros y para todos los terminales, ¿qué pasa si los operadores de grúa salen todos contagiados al mismo momento? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a operar el terminal?
Entonces, con base en eso, hicimos capacitaciones y venimos haciendo capacitaciones para que nuestros operadores sean multiequipos en todo lo posible, con el fin de asegurarnos de que el puerto no pare. Entonces, todas esas campañas de comunicación las hicimos. Todo lo que tiene que ver, si pasa al próximo slide, hablamos de cómo prevenir el COVID-19. Hicimos la campaña de Héroes que no paran, que somos pues, toda nuestra gente de operaciones, de mantenimiento que tiene que estar en el terminal, también trabajando con el mínimo esencial, que no haya gente en el terminal que no tenga que estar en el terminal, sobre todo manteniendo la distancia social. Y también nos hemos ido ajustando a esta nueva realidad, que no es necesariamente negativa. Hay unos casos también que yo personalmente considero muy positivos y como tema anecdótico, en los 7 años que llevo en el puerto nunca me había podido conectar con mis 600 personas aproximadamente, que somos los que trabajamos en el terminal, porque no tenemos un lugar tan grande para donde conectarnos todos, a donde vernos todos y poder dar un mensaje. Hace más o menos 10 días tuve la oportunidad de, aprovechando la virtualidad, tomamos una de las herramientas virtuales que estamos utilizando, hicimos una citación y fue la primera vez que de manera virtual, afortunadamente, logré comunicarme con casi de los 600, casi todos los empleados del puerto estuvieron conectados durante 1 hora, donde hablamos de charlas de motivación, hablamos de lo que estaba sucediendo en el puerto, cuál era la expectativa, qué se estaba haciendo en el país, qué se estaba haciendo en la ciudad. Y son charlas que de verdad nos permiten, a pesar de estar lejos y distanciados, nos permiten mantenernos cerca. Y también, muy importante, es que no bajemos la guardia. Es importantísimo porque esto es un tema de largo alcance. Esto es algo que llegó aquí para quedarse y para acompañarnos durante mucho tiempo, y es importante que lo tengamos muy claro, porque tenemos también que ser racionales con los esfuerzos que estamos haciendo. Al igual que los otros terminales, nosotros pues obviamente estamos muy enfocados en ayudar a las comunidades cercanas al puerto, cercanas a nuestro terminal. Estamos muy enfocados en esas comunidades con el fin de, sabemos que parece poco, son ayudas de mercados, de limpieza, además, no es que sea poco en dinero, porque eventualmente viene siendo mucho, pero son acciones que hemos tomado enfocados en varias comunidades que sabemos que son actividades que podemos llevar durante muchísimo tiempo. Y eso es importante porque, como les digo, esto es una nueva realidad que nosotros consideramos que llegó para cambiarnos. Entonces, en la próxima slide hay algunas de las iniciativas que hemos visto de capacitación. El equipo de comunicaciones se ingenió el Puerto Estéreo, donde todas las semanas salen noticias a través de Puerto Estéreo y se comparte por nuestra página web y por la parte de todo lo que tiene que ver con internet. Encuentros conmigo, hacemos encuentros cada semana o cada 10 días, y las diferentes, agradeciendo a nuestra gente también, encuentros de capacitación, y sobre todo también de darle las gracias a nuestra gente. Quiero cerrar esta charla con algo y si pasa al próximo slide, y es algo que pareciera que nos estuviéramos como anticipando el futuro. Nosotros desde hace 3 años venimos trabajando en el puerto de Barranquilla en una transformación digital. Y eso inicialmente lo miramos como mantenernos a la vanguardia, proyectarnos al futuro. Y eso, pues, afortunadamente, eso que en un momento fue, digamos, algo referente o que estábamos mirando al futuro, se volvió nuestra realidad de hoy. Gracias a esa realidad, nosotros y a esa transformación digital, hoy podemos manejar el puerto de manera remota. Tenemos más o menos unas 150 personas trabajando desde las casas, conectados remotamente. Y como le decía Juan Pablo en su intervención anterior, primero hemos descubierto unos diamantes increíbles, personas que de algún momento no habíamos visto, que han brillado por su desempeño, personas que sin necesidad de estar con supervisión han logrado tener excelentes desempeños. La empresa sigue andando como si nada, afortunadamente, y eso nos da mucha tranquilidad, porque eso nos permite no solamente repensar, sino desaprender las maneras anteriores como la que estábamos trabajando, adoptar nuevos métodos de trabajo y sacar el mayor provecho de esta transformación digital. Toda la parte de facturación electrónica, dotamos a la gente en su casa con toda la tecnología necesaria, VPNs, computadores portátiles,
modems portátiles, inclusive para en el caso de que fuera necesario. Y hoy en día, y se lo digo porque yo voy al puerto 2 o 3 veces por semana y puedo dar fe de que todas las oficinas administrativas están cerradas. Por ahí uno de vez en cuando ve a una persona que tiene que ir a hacer algo específicamente al terminal, pero en realidad, y también hemos hecho una campaña muy fuerte de que si no estás en el puerto, por favor, quédate en casa. Entonces ahí les muestro unos ejemplos de lo que se trata de la transformación digital nuestra, donde ya los tramitadores de aduana, todas las condiciones, inclusive las visitas a los barcos, se hacen de manera virtual. Estamos haciendo toda la parte Internet de las cosas en los equipos nuestros para hacer mantenimientos preventivos. Hicimos el lanzamiento del proyecto Meta, que es el cambio del sistema operativo del puerto. Salimos en vivo el año pasado con contenedores y carga general. Todavía está pendiente salir con coque y granel. Pero todo esto nos ha ayudado verdaderamente, nos ha facilitado la vida, como dicen por ahí, y nos ayuda a mantenernos vigentes y a mantenernos activos a pesar de la distancia. En el último slide, ahí tenemos todo lo que significa Puerto en Línea para nosotros, donde la ventaja y lo que la gente puede hacer. Si pasas al próximo slide, por favor. Todo lo que es la programación de las motonaves, la liberación, bloqueo de mercancía, en fin. Ahí están listadas todo lo que se puede hacer desde Puerto en Línea, que es la plataforma virtual de nosotros, que en verdad nos ha ayudado en este momento de crisis o de cambio, nos ha ayudado a mantenernos activos y a poder seguirle prestando a nuestros clientes el mejor servicio posible dentro de todo esto. Es indiscutible que nos ha tocado cambiar, nos ha tocado desaprender, pero yo pienso que estamos en una etapa donde el cambio es lo único constante y todos debemos ser capaces de asumirlo como tal y seguir vigentes, porque esto, como lo dije anteriormente, yo pienso que el COVID-19 llegó aquí para acompañarnos durante mucho tiempo y nos va a tocar aprender a convivir de esto y tratar de encontrar un punto medio entre la salud, obviamente que es lo más importante, y la economía. Porque si seguimos pensando en que la salud es de un extremo y la economía del otro extremo, podemos encontrarnos que no nos vamos a morir del COVID, pero sí nos vamos a morir de hambre cuando hay un colapso total de la economía en caso de que no hagamos algo al respecto. Esa era mi presentación, Tatiana. Muchísimas gracias. Gracias por darme esta oportunidad de compartir nuestras experiencias con ustedes, y quedo atento en caso de que tengan algunas preguntas ahora al final de los otros expositores. Muchas gracias. Doctor René, muchas gracias. Excelente manejo del tiempo. Me gustó mucho su comentario sobre los diamantes que han brillado en medio de la crisis. Me parece un excelente mensaje para todos nosotros. El próximo panelista es el señor Andrés Vargas del Grupo Puerto de Cartagena. Señor Andrés, le doy la palabra. ¿Tiene el audio, señor Andrés? Muchas gracias. ¿Pueden ver mi pantalla ya? Todavía no. Ya la pueden ver. Listo, sí, señor, ya lo podemos ver. Ok, bueno, muchas gracias a todos, al Colegio de Abogados, a WISTA Colombia, al Director General Marítimo, que me parece muy importante que esté aquí, a Juan Carlos, a Gloria, a Tatiana, a José Vicente, a todos los panelistas que estuvieron. Yo voy a hacer una presentación bastante, digamos, similar. Hay muchas cosas que hemos hecho transversalmente a todas las terminales portuarias. Y voy a tratar de hacerlo lo más breve posible, y me gustaría al final empezar a hacer ya reflexiones de lo que se viene, las reflexiones de lo que va a pasar después del 11 y después en junio, julio y el resto de meses que nos quedan. Bien, primero que todo quisiera hacerles unas reflexiones muy importantes frente a que el puerto y al Grupo de Cartagena hemos hecho. Desde el principio el grupo identificó que dentro de toda esta circunstancia, por supuesto, supremamente atípica, supremamente extrema, en donde el país necesita sus puertos. Desde el principio
identificamos que el hecho de trabajar, el hecho de que nosotros seamos abiertos, tendríamos que mantener las actividades, y es una responsabilidad bastante importante porque no nos da tiempo pues para tomar actividades y después tomar precauciones y después salir a trabajar. En este caso particular, pues por supuesto el impacto del virus en la economía colombiana va a ser histórico, y no solamente para nosotros, sino para el resto de las economías en la región. El Grupo Puerto de Cartagena también identifica, por supuesto, que el bienestar de todos sus colaboradores y de los colombianos es supremamente importante. Y digamos que tenemos un cuidadoso manejo de las circunstancias y de las reglamentaciones que van saliendo para poderle dar cumplimiento a dichos decretos. El alcance que tenemos para toda nuestra gestión, pues no solamente somos nosotros, sino todos los colaboradores, los proveedores, contratistas, comunidad portuaria, y acá entran incluso también las mismas autoridades que conviven con nosotros todo el tiempo. En el caso particular de la atención de buques, por supuesto, desde el principio identificamos que la autoridad marítima es la máxima autoridad, por supuesto, para poder establecer los protocolos y establecer las actividades que se tengan que atender en cuanto a la operación marítima. Y desde el principio, pues por supuesto, el puerto acató todas las medidas que la DIMAR en su momento expidió y las que expedirá. Nuestro propósito es seguir en la misión de proteger a nuestra gente, garantizar la operación de la terminal, garantizar la operación del puerto, continuar con las medidas que sean necesarias para afrontar estos retos. Dentro de todo esto, pues sí quisiera decirles que, digamos, al mal tiempo buena cara, seguimos trabajando para la conectividad del país. Hoy un hecho muy importante para nosotros, y es que esta es la primera recalada de una línea marítima que se llama ONE, que para los conocedores del medio marítimo es la unión de muchas líneas marítimas asiáticas, y para nosotros pues corresponde un hecho también histórico en medio de esta emergencia, poder atender este tipo de servicios, pues para nosotros es supremamente importante. Este es un buque de más o menos 330 metros de eslora, y va a ser un servicio por supuestamente regular, y que va a conectar Asia con el norte de la costa este de Estados Unidos, y por ende también van a ser usados estos servicios para distribuir carga en Colombia y en el resto de América. Bien, yo creo que, digamos, para hablar un poquito sobre las medidas administrativas y las medidas que hemos tomado en temas de COVID-19, voy a hablar muy general. Ya muchas las han dicho, pero me parece importante enunciar algunas. Por ejemplo, desde el principio establecimos un comité. Ese comité tiene total delegación. Ese comité lo integran directores, delegados de gerencia, lo integran personal de superintendencia, jefes, y digamos que está comprendido por muchas áreas de la organización, y dicho comité tiene todas las herramientas para poder tomar las decisiones que sean las mejores para la terminal y para la comunidad portuaria. En ese sentido, las reuniones se hacen diarias, hacemos seguimiento a todas estas directrices que emite el comité, y hacemos toda una serie de seguimientos a las personas que están involucradas dentro de la toma de decisiones del comité, como a las personas que están también encargadas de implementar estas actividades en el patio de contenedores y en las áreas operativas.
Asimismo, delegamos un grupo de analistas para hacer todo un seguimiento a todos los decretos y resoluciones que salen. Si bien lo mostraron esta hora más temprano, Juan Carlos y el doctor José Vicente, pues son bastantes. Y nosotros, como estamos en un medio que debe garantizar la continuidad, pues tuvimos que empezar a desmenuzar cada uno de estos requisitos y empezar a mirar cómo y qué es lo importante para aplicar dentro de todas las circunstancias que en su momento vivimos. Asimismo, pues por supuesto, todas las personas que estuvieron candidatas para el tema de home office lo hicimos. Son más de 500 personas que están hoy en día conectadas a través de sus computadoras en sus casas. Y el mensaje aquí no fue tanto incluirlos en temas de poderles dar una conexión VPN, sino también la disponibilidad de equipos, la disponibilidad de asesoría técnica para que puedan conectar, para que puedan tener una conexión apropiada. Y yo creo que el puerto de Cartagena y el grupo fue un poco más allá y nos dio toda una serie de herramientas para que efectivamente las personas puedan trabajar desde su casa seguras. Tenemos la política en general para todo el mundo que pueda estar en home office, que en la medida que no esté en el puerto mejor. Nos preocupamos y todos los jefes están constantemente preguntando si alguien tiene que ir al terminal, por qué tiene que ir a la terminal para poder identificar ese problema y poderlo corregir si se puede. Hablábamos también del tema de capacitación de empleados cuando ocurrió todo el tema en China y la DIMAR, que ya lo explicó el director general marítimo. A nosotros ya nos habían llegado, por supuesto, comunicaciones frente al COVID-19 ya en enero, febrero. Hicimos toda una serie de seguimientos, de capacitaciones, de conciencia de nuestros empleados y más porque nosotros teníamos la terminal de cruceros. De hecho, por ejemplo, desde enero o febrero fuimos visitados varias veces por la Superintendencia de Transportes para evidenciar este cumplimiento y así se dio. Tanto así que en su momento, cuando ya la autoridad aquí en Cartagena, en caso particular la alcaldía, empezó a poner restricciones de movilidad para las personas, nosotros ya estábamos preparados con herramientas virtuales para poderles llegar a los colaboradores a través de programas de capacitaciones. En este caso, tenemos una aplicación y una herramienta que le llamamos SmartPort, en donde la Dirección de Gestión Humana ha establecido una serie de cursos específicos del COVID, en donde las personas aprenden qué es el COVID, cuáles son los síntomas y qué hacer en caso de sentirse enfermas. Y esta misma aplicación hace evaluaciones, hace quizzes de donde las personas, es donde sabemos que la persona ha recibido adecuadamente la información y la entiende. En el tema de transporte, no solamente para nosotros, sino para todos los contratistas y proveedores, ya teníamos nosotros unas rutas y un suministro de transporte para los empleados. Por supuesto, por los temas de restricciones de capacidad tuvimos que aumentar esas rutas, pero digamos que el cambio realmente no fue tan importante porque nosotros ya lo proveíamos. Entonces, las personas tenían la opción de o tomar las rutas que ya teníamos o usar su transporte privado. Esto para desincentivar un poco el uso de transportes públicos. Aunado a esto, hay una serie de campañas de la Dirección de Gestión Humana en donde hacemos contacto muy cercano con las personas para establecer su estado de salud, su estado de ánimo, seguimiento a sus condiciones particulares. Incluso, por ejemplo, en el caso particular mío, ayer me llamó la nutricionista y me hizo toda una evaluación de cómo está mi alimentación en estos días de cuarentena. Y bueno, y le hacen una serie de test donde realmente te das cuenta que efectivamente hacen un trabajo muy de seguimiento. Estos son, por ejemplo, evidencia de los transportes de contratistas. Estos no son nuestros, estos son transportes de contratistas en donde ya en este punto, y eso es lo que quiero hablar un poquito más adelante, ya no se convierte tanto en establecer políticas, sino establecer maneras de hacer seguimiento frente a las políticas que ya hicimos. Afortunadamente nuestros contratistas
entendieron esa necesidad, pudieron coordinar sus transportes para sus colaboradores. Y ya como estaban listos los protocolos y estaban listas las tareas que tenían que hacer los diferentes proveedores de transportes, pues fue bastante rápido la implementación. Frente al tema de comunicaciones es supremamente importante, como le decía Juan Pablo. Establecimos dentro del mismo comité, hay como un subcomité de establecer comunicaciones internas y comunicaciones externas. En comunicaciones internas, pues se imaginarán todo el tema de políticas, de protocolos, de maneras de actuar, de maneras por ejemplo, simplemente como reporto que me encuentro, tengo síntomas o algo por el estilo. Y por otro lado, todo el tema de comunicación externa, que dedicamos una sección específica en la página web en donde pueden tener todo el compendio de las actividades y los protocolos que hemos establecido para el tema COVID. Hay un resumen bastante importante que los invito a chequear. Para el ingreso de trabajadores, pues digamos que eso lo identificamos desde el principio. Nosotros, digamos que yo creo que no fue gracias a que sabíamos mucho del tema, porque obviamente este tema nadie realmente conoce a profundidad. No alcanzamos a tener cabinas de desinfección ni tuvimos aspersores en la entrada. Lo que sí identificamos desde el principio es que sí o sí tenían que haber lavamanos. Lavamanos no solamente al ingreso de la terminal donde es obligatorio el uso, sino en todos los sitios donde hay aglomeraciones de personas, sobre todo en bodegas, en aforos y en los sitios de obras civiles. Entonces ahí nosotros dispusimos una cantidad de lavamanos que ya no me acuerdo cuánto es el número, pero seguro son más de 30, 40 en cada terminal en donde se hace uso obligatorio de los lavamanos. Y esto implica algo especial, y es que tienes que tener un responsable por cada lavamanos, el suministro de jabón, el suministro de toallas desechables. Detrás de esto, por supuesto, hay un trabajo bastante importante dentro de las actividades dentro de la terminal. También desde el principio identificamos que el tema de elementos de protección personal pues no pueden tener ningún tipo de restricción, no pueden tener ningún tipo de peros. Desde el principio afortunadamente tenemos un departamento de compras bastante robusto que compró, importó. Total, ya tenemos un suministro de elementos de protección personal garantizado para los meses que se vienen. Y otra cosa bastante importante es que al ingreso de la terminal, pues afortunadamente nosotros no teníamos biométrico, pero sí teníamos carnets de proximidad con identificación. Esto digamos que no sufrió ningún cambio, pero lo que sí sufrió cambio fue el tema de la toma de temperatura al ingreso de la terminal. Esto uno pensaría que es fácil en la medida que simplemente pones a una persona con un termómetro para saber cómo está de fiebre o no. Lo importante de esto es realmente coger a la persona que va a entrar a la terminal, sea quien sea. Aquí no hay restricción de que si es agente de aduana o si es empleado o si es autoridad. Tomar los registros. Si la persona sale con alguna temperatura alta, darle un tiempo para que se desacalore, darle un tiempo para poderle tomar otro registro de temperatura, y si en ese otro registro de temperatura sale con alta temperatura, hay todo un protocolo y un seguimiento que se debe hacer tanto al empleador de la persona como también al reporte del centro de salud ocupacional que tenemos en la terminal para hacer el seguimiento. Bien, rápidamente acá sigo el tema de proveedores y contratistas. Hemos hecho unos protocolos supremamente detallados donde las personas firman que se declaran, asumen su responsabilidad como empleadores para todo este tema de implementación. Supremamente importante el tema de carga. Para nosotros ya el tema de puerta automática ha venido funcionando ya por muchos años. Entonces el contacto con los transportadores es bastante reducido, y sin embargo aún así hacemos protocolos de limpieza y desinfección sobre los kioscos que usan los diferentes transportadores. Para el tema de motonaves, hace ya rato, eso fue incluso inicios de abril,
implementamos procedimientos donde eliminaban totalmente el contacto humano. A la tripulación se le entregó un celular, cada buque que llega se le entrega un celular desinfectado, lo devuelve desinfectado, a través de ese celular se hacen todas las coordinaciones, el intercambio de documentos se hace de manera virtual y contamos ahora, hoy en día, con médicos adicionales en donde efectivamente suben a las embarcaciones, hacen los chequeos, no solamente documental, y todo esto ha sido coordinado con las autoridades locales. Zonas, desinfecciones especializadas, también lo hacemos para todo tipo de zonas, no solamente para nuestras áreas, sino áreas asignadas a las autoridades. Por ejemplo, también los casinos, toda una serie de actividades importantes dentro de los casinos. Esta parte me quería detener un poco más. Como lo decía Ricardo, nosotros también hemos identificado que dentro de la operación de la terminal hay cierto grupo de trabajadores en donde es supremamente vital que continúen en la operación, y para esto hemos diseñado estrategias específicas de operación. En el caso, por ejemplo, de los centros de operación, tenemos un centro de operación que funciona en Contecar y otro en Sociedad Portuaria. Los hemos partido en dos, es decir, hoy en día tenemos 4 centros de operación en donde donde segregamos la operación, y de tal manera que si un centro de operación podría estar contagiado, podemos usar los demás para la operación. Unidades de trabajo autónomas, todo lo que son operadores, nos detallamos cosa por cosa de, por ejemplo, qué cosas comparten, qué oficina comparten, qué lockers comparten, qué herramientas comparten para poder identificar esto. Y el centro de documentación y el control de registros hoy en día funciona de manera virtual, es decir, no hay nadie, más de 40 personas que analizan documentos de importación, autorizaciones de ingreso, autorizaciones de retiro de mercancía, no están en las oficinas, y hay un centro de documentación virtual que ya venía funcionando. Implementación de medidas de gestión ambiental, también los tenemos, y quería llegar a esta parte. El puerto ha identificado que el mundo cambió, el mundo ya no va a ser dentro de mucho tiempo igual, y aquí lo que importa es el otro, el bienestar del otro. La economía colombiana va a llegar a un punto en donde va a tener unos retos supremamente importantes, y es por eso que la junta directiva, los socios han autorizado una donación por 10.000 millones de pesos, y esto se une a muchos otros programas que la fundación ya venía haciendo. 10.000 millones de pesos que se van a ir ejecutando poco a poco, básicamente para poder a los grupos de interés que tenemos, poderles garantizar de pronto un mínimo de suministro, un mínimo de alimentación, un mínimo de lo que sea, pero que el puerto identificó, hombre, aquí ya no es competencia, aquí lo que tenemos que hacer es que tenemos que ayudar a nuestros trabajadores, ayudar a las comunidades y ayudar en general a la economía cartagenera. Por último, tenemos implementado unos procesos de auditoría y control, ya no solamente nosotros mismos, sino ya con terceros. Hemos involucrado a Bureau Veritas y a KPMG para hacer todo este tipo de seguimiento y control. Y por último, sí quería contarles que el reto que se viene hoy en día es que tenemos que identificar cómo adaptar la vida cotidiana a lo que va a suceder de aquí en adelante, porque ¿qué diferencia hay entre la situación de hoy, 4 de mayo, a la diferencia específicamente en Cartagena en marzo 8, cuando había un contagiado? De hecho, la situación de pronto es diferente. Hoy en día más de 300, y antes, cuando empezó la cuarentena, eran 2 o 3. Definitivamente tenemos que aprender a vivir con esta nueva realidad. Y yo os invito a que nosotros, por ejemplo, en el puerto estamos pensando cómo han hecho otras economías y cómo han hecho otros países para poder contener este problema. Identificamos que es supremamente importante el tema de disponibilidad de pruebas y el tema de poder identificar prontamente a los positivos y poder aislarlos para poder evitar el contagio de los demás.
Y lo último, la resolución 666 del Ministerio de Salud se ha venido con unos retos bastante importantes